Ezequiel se vacunó hace un ratito. No se sentía del todo bien, así que hoy no nos va a acompañar. En estos días estuvo recibiendo trabajos, el fin de semana también. Algunos les contestó, ¿sí? Así que si tienen dudas, cuando le contestan, sí, pongan en copia a todos sus compañeros, compañeras, así él cuando responde, le responde a todas. Y aquellos que lo enviaron el fin de semana o hoy, ¿sí? No se preocupen, él los recibió. Les va a contestar en los próximos días. Si tienen dudas, lo que pueden hacer, vuelvo a repetir, o le responden por mail o les dicen que van a ver las consultas la semana que viene, ¿sí? Bien. Si en algún momento me quedo congelada, me avisan. Me pasó en el otro curso. Hay un problema en la zona con todas las conexiones, todas las empresas de internet. Estoy conectada con el cable, pero puede fallar. ¿Alguna duda sobre los temas vistos hasta el momento? ¿Algún comentario? Bueno, hoy vamos a ver medios de pagos y financiamiento. Vamos a ver las partes más importantes, ¿sí? Las recuerdo. Vean los apuntes, fíjense si tienen dudas. Por supuesto, en el apunte está mucho más desarrollado de lo que estamos viendo en clase, porque estamos haciendo clases cortitas. Ustedes ya tienen un año, van para el segundo año de experiencia en la virtualidad, ya tienen muchos exámenes encima virtuales, por lo tanto tienen una práctica. Y estos son temas básicamente teóricos que consideramos, por experiencia ya que tenemos, que los pueden autogestionar. Pero a veces hay cosas que necesitan una vuelta de tuerca, ¿sí? Así que vayan mirando, no les digo que ya vayan estudiando, pero aunque sea, denle una mirada a los apuntes y si hay algo que no queda claro o si hay dudas, ¿sí? Por favor, lo consultan, lo preguntan. Hoy voy a poner un PowerPoint. Ustedes tienen esta presentación, en realidad tienen una un poco más amplia. Yo esta incluso la corté más para poder ingresar al curso anterior, porque no me dejaba, ¿cómo es que se llama? Presentar, por la mala conexión, ¿sí? A ver, aguarden. Ahí está. Aguarden un segundo que voy a acomodar el cable porque tengo miedo que se me corte. Bueno, ahí está. Les pido disculpas, pero estaba mirando y se ve que le pegaron acá a alguien. Me arrastró el cable y tenía miedo que se corte. No está muy... seguridad e higiene. Me parece que tenemos algunos problemas de... Bueno, no importa. Cosas que pasan en la virtualidad. Bueno, vamos a empezar con este tema. ¿Sí? Vuelvo a repetir para aquellos que no estaban conectados. Aguarden que admito a alguien. Es una especie de resumen que hicimos, ¿sí? De medios y pagos y financiamiento, con los más importantes, o con las cuestiones más importantes que creemos les puede generar alguna duda o conflicto. Con respecto a los medios de pago, más allá de... Acá dice
políticas comerciales, ¿sí? Cuando yo borré la imagen, me borró todo, la imagen de fondo. Más allá de las posibilidades o los deseos, ¿sí? Entre el importador y el exportador, es decir, qué medio quisiéramos usar, hay una realidad, la realidad financiera de las partes, principalmente el importador, y por supuesto, las relaciones entre los países, las políticas económicas, las políticas, acá dice comerciales, pero yo también agregaría políticas monetarias, ¿sí? Muchas veces la posibilidad de existencia de una línea de crédito, la posibilidad de que un banco o un país otorgue una línea de crédito va a estar vinculada a eso. La Argentina, después del 2001, y ya había tenido otras, tiene precedentes de cesación de pagos, si bien son transitorios y después se pagan las deudas privadas y los bancos pueden empezar a girar, es algo que genera ruido y que muchas veces lo que hace es encarecer, ¿sí? Encarecer estos instrumentos. Entonces, cuando nosotros pensamos en cobrar o en pagar una operación, a veces no depende solo de las partes, sino de los contextos, ¿sí? Bueno, que tengo que ir de ventana en ventana. Bueno, hay alguien que está intentando ingresar, por las dudas que se comunique con ustedes, pero cada vez que yo me paso esta ventana, no lo veo. Bien. Ahí está, ahí me dijo. Igual es una tortura china. Bueno, vamos a empezar con algunos. De este cuadrito, ¿sí? Tengan en cuenta que el cheque lo vamos a mencionar, pero no es un instrumento que hoy, y ya hace varios años, se puede usar en comercio internacional. Porque no están habilitados los clearings internacionales, ¿sí? No hay cambio. Entonces, por el momento, nosotros lo ponemos porque puede surgir en cualquier momento que se reactive, pero no está vigente. De todas formas, la mayoría conoce cómo es la operatoria con un cheque, así que es lo mismo, ¿sí? Lo único que cambian son los plazos, los tiempos y las garantías y los tipos de cheques que se aceptan. Lo que estaba vigente hasta hace unos tiempos son los cheques bancarios, ¿sí? Cheques que uno compra al banco, el que es el titular del cheque es el banco, el dueño de la cuenta es el banco, y me cobra una comisión por darme el cheque. ¿Sí? Hasta hace unos años el cheque bancario sí se podía usar para pago de importaciones, pero bueno, ahora no está, por el momento no está vigente. ¿Qué significa este cuadro? Que a mayor confianza o conocimiento entre importador y exportador, yo puedo correr más riesgos en el cobro y por lo tanto puedo utilizar un instrumento de pago que sea menos seguro, ¿sí? Por el contrario, a menor confianza o a menor conocimiento entre las partes y por lo tanto el deseo de correr menos riesgos, voy a utilizar un medio o un instrumento de pago cobro más costoso y más seguro. De todas formas, cualquier instrumento de pago mal operado, ¿sí? En el cual no se prestara atención en las condiciones, en los requisitos, puede ser lo mismo de inseguro. Ahora cuando veamos carta de crédito, vamos a ver eso. Pero bueno, vuelvo al punto de partida. Por eso es importante que como exportadores, y hacemos tanta hincapié en el trabajo práctico, conocer el país a donde voy a vender, conocer el país donde voy a exportar, para no solicitar un instrumento de pago que no existe, que es inviable o que para mi comprador es inviable. Quizás estoy perdiendo una operación que me interesa, que me sirva, simplemente porque estoy pidiendo algo que para ese mercado no es viable. Y vamos a ver que lo que más pasa es con la carta de crédito.
Acá tiene la definición legal. ¿Pero qué es una carta de crédito? Es un crédito que el banco le da al importador para poder comprar. ¿Le da plata? No, le da un aval, le da una estructura, ¿sí? Es un contrato entre el importador y un banco, en el cual, ¿sí? De este instrumento que se va a generar, este importador y el banco, el beneficiario va a ser el vendedor exportador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de la carta de crédito? Que cuando el importador va a solicitarla, no solo estudian toda su historia financiera, por lo tanto, una pyme, salvo que salgan de garantía y tengan una gran historia financiera y espalda financiera, sus titulares, no va a tener muchas posibilidades, sino que además hay una suma de garantías que se piden que muchas veces para una empresa pequeña son muy difíciles de acceder. Entonces, más allá de los costos que tiene, que suelen ser elevados, vamos a ver que hay muchos movimientos de documento, hay vamos a ver qué son las controversias y cómo se levantan, ¿sí? Todo elemento, toda dificultad, todos costos, todos gastos que haya son elevados, ¿sí? Y eso puede generar, y además el tiempo, no es como una transferencia que es inmediata, lleva todo unos pasos, y eso hace que sea costoso. Vamos a ver cómo se genera esta carta de crédito en una opción, la más sencilla, ¿sí? Van a ver que hay muchísimos tipos de cartas de crédito, va a depender de las instituciones bancarias, va a depender muchas veces de la operación, no se usa la misma carta de crédito para una importación estándar que para una planta llave en mano, etcétera, ¿sí? Hay muchos tipos. Nos vamos a ver un modelo genérico. Y acá primero quiero que se olviden de esto. Está acá abajo. A ver si lo puedo borrar. Bueno, vamos a lo que está en rojo y azul, ¿sí? Después vamos a ver lo que es lo que está en naranja. Tengo miedo que se me cuelgue y caiga la conexión. Cuando vamos a trabajar con carta de crédito, lo importante es que haya documentación que avale la operación entre importador y exportador. Puede ser, por ejemplo, el contrato compra-venta. ¿Por qué? Porque el importador va a tener que presentar esa documentación en el banco para abrir la carta de crédito. La carta de crédito la solicita, la apertura la hace el importador. Ahora bien, una vez que se le otorgó la línea de crédito al importador, este llena un documento, que es la solicitud, y esta solicitud va a ir, ¿sí? Y acá vamos a hacer un salto en la secuencia, un salto previo, ¿sí? Faltarían varias flechitas. ¿Por qué? Porque esta carta de crédito hay que mandársela al exportador. El exportador debe leer muy bien las condiciones, ¿sí? Y la tiene que aceptar. ¿Y por qué digo leer muy bien? Muchas veces los formatos en que se generan las cartas de crédito no son formatos muy amigables, ¿sí? Y cualquier error en la interpretación, muchas veces están en inglés, los errores que puede llegar a haber en la redacción pueden generar, ¿sí? Conflictos, pueden generar discrepancias. ¿Qué son las discrepancias? Diferencias entre lo que pasa y lo que dice la carta que debería pasar. Cada vez que aparece una discrepancia, estas discrepancias para levantarse tienen un costo y pueden ser 60, 80, $100 más impuestos, ¿sí? Entonces es
Si tenemos muchas, puede ser muy costoso, por un lado. Por el otro lado, tenemos discrepancias de forma y discrepancias de fondo. Las discrepancias de forma son discrepancias que el banco habla con las partes y se levantan en forma automática prácticamente. Son, por ejemplo, algunas creo que les comenté la semana pasada, pero que diga el código de un producto, ¿sí? En la carta de crédito decía código 0039 y resulta que la factura dice 39, código 39. ¿Es lo mismo? Y probablemente sí, pero para el banco no es lo mismo, ¿sí? Si, por ejemplo, en el documento de la carta de crédito dice FRBA, sociedad de hecho, con palabras, ¿sí? Y resulta que en la factura dice FRBA SH. No es lo mismo y sí, es una sociedad de hecho, pero para el banco no es lo mismo. Tiene que coincidir los puntos y las comas, tiene que coincidir absolutamente todo. Entonces, esa revisión que tiene que hacer el exportador es muy importante. Ahora, esas son discrepancias de forma, son cosas, bueno, sí es obvio, o la forma en que está la moneda, ¿sí? El redondeo, esas cosas podrían ser sencillas. Ahora hay discrepancias de fondo, que solo las puede levantar el importador. Y, por ejemplo, son la fecha de embarque. ¿Sí? No llegué a la fecha de embarque, calculé mal, o me olvidé que había un feriado largo, un feriado puente, y embarco al día siguiente. O, por ejemplo, las tolerancias. Calculé mal y embarqué de más o de menos. Y esas tolerancias son importantes, ¿sí? Porque figuran en la carta de crédito. Estas discrepancias de fondo solo las puede levantar el importador. ¿Qué significa? El importador va a decidir si sigue con la operación o si no. ¿Sí? Tiene la capacidad en estos casos de dar de baja la operación en forma completa. No recibe la mercadería y tampoco se paga. Ahí puede haber una negociación entre las partes, puede haber multas. Todo va a depender también del contrato, si hay contrato de compra-venta. Pero, ¿sí? Todo eso es tiempo y costos, principalmente costos. Entonces, una vez que el exportador recibe y acepta la carta de crédito, va a enviar la mercadería, por un lado, y va a entregar los documentos de exportación al banco, el permiso de embarque, el documento de transporte, la factura comercial, el packing list, si se pidieron certificados de origen, calidad, revisión preembarque, certificado de peso, etcétera, etcétera. Todos los documentos y las cantidades que se pidió en la carta de crédito, en este documento inicial. Ahora bien, el banco revisa documentos. ¿Y qué revisa? Que coincidan en forma con lo establecido en la carta de crédito. ¿Sí? Lo que debe decir, que se haga consistente, las cantidades, descripciones, etc. Ahora, no va a revisar la mercadería. Entonces, si el documento de transporte dice 5 pallets que dicen contener zapatillas de cuero, ¿sí? Pero se embarcaron zapatillas de lona, el banco, una vez que se entregan los documentos, va a pagar si corresponde, ¿sí? Si era a la vista. Es decir, a la vista es documento, entrego documentos, los revisan, están ok, me pagan. Hay discrepancias, hay que ver si el importador las levanta o no. Esto, ¿sí? Para el importador también es una inseguridad. Y muchas veces por eso se piden revisiones preembarques, algún tipo de certificado previo o de calidad. Hay muchos casos que hemos perdido mercados por estas avivadas, ¿sí? Los primeros embarques se mandan duraznos en lata,
los grandes, los premium, y después se mandan los duraznitos que entran 200 en una lata y entran en una cuchara sopera, o el primer embarque van limones premium y en los próximos embarques se mandan los limoncitos chiquitos todos manchados. Estas cuestiones son muy típicas, lamentablemente, y hemos perdido grandes mercados que son difíciles, muy difíciles de recuperar. Que por eso, para el importador, podría significar, si no conoce también la operatoria, un grado de dificultad, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sería lo correcto? Si los documentos los revisó el banco y están ok, que cobrara, es decir, que le pagara al exportador, que enviara los documentos, que el importador pagara y cuando paga le entregue los documentos para que pueda retirar la mercadería y por supuesto después los bancos se compensan. ¿Suele ser este el circuito de pago? No. Lo que suele pasar principalmente cuando el banco emisor está en un mercado complejo que tiene dificultades de pago, que se entreguen los documentos, que los revisen, si están ok, los envía al cobro. Es decir, los envía al banco emisor y espera que el banco emisor le remita los fondos para pagar. Y esto puede generar una demora, ¿sí? Entonces el exportador podría tardar en cobrar un poco más por esta situación que se da entre los bancos, ¿sí? Depende de las políticas de los países, las relaciones entre las filiales, si son bancos de la misma empresa, es decir, no son los dos, no sé, Santander, son los dos BBVA, o uno es un banco y otros son corresponsales de diferentes casas. También puede haber una diferencia acá, y es que cuando llegan los documentos, en lugar de pagar el importador, firme lo que se llama, acá tenemos dos opciones. Una es que firme un promissory note o carta compromiso, ¿sí? Es un compromiso que va a firmar con el banco en el cual se lleva los documentos para sacar la mercadería de la aduana y se compromete a pagar en una semana, 30 días, 60 días, depende el vínculo con el banco. ¿Para qué sirve esta carta compromiso o promissory note? Le permite al banco, en caso de incumplimiento, ejecutar garantías en forma rápida, sin ir a una instancia judicial, es decir, acelerar la gestión de cobro en forma extrajudicial, embargos, etc. Va todo más rápido. Por otro lado, también podría suceder que con los documentos el exportador mande letras de cambio, ¿sí? Letras de cambio. ¿Qué es? Ahora bueno, que ingresa alguien. ¿Qué son las letras de cambio? Son una especie de pagaré. Es un documento que emite el exportador que dice: el importador fulano de tal se compromete a pagar la suma de X cantidad de dólares en tal fecha, ¿sí? Es una especie de pagaré, pero que cambia el formato, que tiene una utilización internacional. Muchas veces hasta el papel, se utiliza un papel especial. Un pagaré puede ser hecho en cualquier hoja. Bueno, con los documentos manda esas letras. Cuando va el importador a retirar los documentos, en vez de pagar, acepta las letras, ¿sí? Y esas letras aceptadas, muchas veces con aval bancario, vuelven. Entonces el exportador lo que hace es, en vez de recibir dinero, recibe esas letras y las irá cobrando a medida que se van venciendo, ¿sí? Esto también lo vamos a ver en otro instrumento de pago. ¿Qué podría pasar? Que se venzan y no las pague y las tiene que ejecutar legalmente, ¿sí? El procedimiento se llama
protesto. Pero bueno, por ahora, después lo vamos a volver a ver con uno más sencillo. Entonces se podrían dar esas situaciones. Una tercera situación que podría existir es que además de un banco emisor y un banco corresponsal, exista un tercer banco que no esté en la plaza del importador, que se llama banco confirmador. Este banco confirmador, ¿qué va a hacer? En caso que el importador o el banco emisor no paguen, va a pagar el banco confirmador. Es decir, el exportador se asegura que de cumplir con las condiciones va a cobrar. Ahora, esto es muy costoso, por lo tanto es muy poco utilizado. ¿En qué casos? Perdón. ¿En qué casos sería de utilidad? Cuando estoy exportando grandes cantidades a mercados conflictivos, ¿sí? El tema es que los bancos me acepten abrir una carta de crédito y después que consiga un banco confirmador. Un ejemplo, en el 2001, cuando entramos en default, en cesación de pagos, los importadores y los bancos emisores querían pagar, pero estaba prohibido, es decir, se habían detenido, no se podía girar al exterior divisas, hasta que no se reorganizó todo. Entonces, aquellas operaciones en las cuales había una carta de crédito con banco confirmador, los bancos confirmadores pagaban y después, una vez que se liberaron los pagos, ¿sí? Cobraron. Usualmente lo que se hace en esos casos es que el importador deposita el dinero para que no haya mora y los bancos también emiten la intención de pagar, aunque tienen el rechazo oficial. También podría surgir el caso, ¿sí?, de una catástrofe. Es decir, no están pagando porque hubo un tsunami, porque hubo un terremoto, por un volcán. Entonces, tanto importador como banco están afectados por esta catástrofe. No es que no quieran pagar. Entonces, es el banco confirmador el que va a pagar. Pero vuelvo a repetir, tienen que ser operaciones muy importantes para que el costo adicional de este banco confirmador, ¿sí?, valga la pena. ¿Hay un costo de carta de crédito? Ni. Ustedes van a ver que hay unos tarifarios, ¿sí? Muchos bancos tienen tarifarios y hay tasas de interés estimadas y hay gastos por levantar los problemas que hay o las discrepancias aproximados. La realidad es que después va a depender del importador, la línea de crédito que tenga, del monto de la operación, ¿sí?, de quién es también el exportador. Todo eso va a ser una negociación. Es como cuando vamos a negociar otro tipo de créditos hipotecarios. Si bien hay una tasa para esa línea, depende quiénes son las partes, su historia financiera, su capacidad de repago, el mercado al cual estoy exportando, del cual estoy importando, por supuesto, van a variar las condiciones, ¿sí? Lo que les pido es que si llega a haber una duda o si voy muy rápido, abran los micrófonos y me pregunten. Las cartas de créditos tienen muchas condiciones y hay muchos tipos. Nosotros estamos viendo un modelo estándar. Pero hay tres que nosotros decimos clasificación, como puede decir condiciones, porque decimos una carta revocable, una carta confirmada. Revocable es una condición por la cual el exportador, ¿sí?, o el importador pueden decir, bueno, en realidad no quiero continuar con esta operación. Lo cual pondría en riesgo a ambas partes. Siempre y cuando, por supuesto, no se haya embarcado la mercadería. Es decir, hay varias condiciones para plantear la revocabilidad, pero no es algo muy frecuente.
La confirmación es lo que vimos recién. Hay un tercer banco en una plaza ajena al importador que va a garantizar el pago. Y la otra es la divisibilidad. La divisibilidad implica que la carta de crédito puede ser utilizada para varios embarques. Entonces, a medida que se va enviando la mercadería, se va cumpliendo, se va pagando, ¿sí? Esto también tiene que ser, cualquiera de las condiciones tienen que ser pactadas en esa instancia previa de negociación de las condiciones de la carta de crédito. Hasta que importador y exportador no acepten todas las condiciones, la carta de crédito no queda abierta. Vamos a ver otro. La cobranza. La cobranza es un medio de pago que va a abrir el exportador. Y no es otra cosa que una gestión del pago, ¿sí? O del cobro a través de instituciones bancarias. Con la diferencia, con la carta de crédito, que acá los bancos no van a revisar documentos, simplemente van a ser receptores y van a seguir instrucciones de plazos, de formas, pero no se van a comprometer a hacer revisiones de documentos. ¿Sí? El exportador va a enviar la mercadería, va a enviar los documentos o lleva los documentos al banco. Esos documentos no son revisados, son mirados. Bueno, a ver, ¿qué me entregas? Factura, esto, sí, sí. Son enviados, se llama el cobro, los recibe el banco en la plaza del importador, le avisa, el importador paga, le entrega los documentos y recibe estos documentos para poder retirar la mercadería de la aduana. Acá sí tenemos esta otra posibilidad de que con los documentos mande la letra de cambio, que yo les decía, ¿sí? Entonces, manda los documentos, la factura, el documento de transporte, el packing list, certificado de origen, etcétera, y una letra de cambio. El importador la acepta, el banco la puede avalar, y a medida que se van venciendo, el exportador las envía al cobro. ¿Qué pasa si se vencen las letras y el importador no pagó? Tiene que iniciar, antes de iniciar la gestión judicial, tiene que iniciar el proceso de protesto, que es con un escribano público verificar que las letras se vencieron y no fueron pagadas. Con este protesto sí puede iniciar, que es convertir una deuda privada en pública, ¿sí? Con esto puedo iniciar el proceso judicial de cobro, que es un proceso judicial internacional, salvo que el banco haya avalado, y cuando hay un aval bancario, ahí es más fácil el cobro. En este caso de la cobranza puede ser también diferida con el tema de la letra, hay varias, pero los bancos no se comprometen a ningún pago salvo que haya un aval de una letra, ¿sí? No revisan documentos, no se hacen cargo absolutamente de nada. Es la gestión de un cobro. ¿Por qué podríamos estar pagando comisiones para que me gestionen un cobro y me envíen documentos? Porque es posible que en el otro país haya problemas financieros o que me lo pida la ley, ¿sí? Que sea todo por canal bancario. O puede ser que sea un mercado que tiene dificultades con el tema de correos, y como los canales bancarios son más seguros en todo el mundo, por más que tarde más tiempo y sea un poco más costoso, me puede llegar a servir, o porque trabaje con las letras de cambio, utilizar este instrumento, ¿sí? Porque en realidad los riesgos son muy similares a los riesgos de una transferencia,
salvo que los documentos, como no los voy a enviar por correo, sino que me los va a retener el banco si no paga o si no acepta las letras. Es el único o la única garantía que podemos decir que tiene el exportador una vez que envió la mercadería, ¿sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? No. La orden de pago es una transferencia, ¿sí? Es el sistema más económico, más usado en comercio exterior. A diferencia de las transferencias locales, no son inmediatas, pueden tardar 48, 72 horas o un poco más, dependiendo los mercados, dependiendo los bancos que se utilicen. Sí, vuelvo a decir, si son de la misma casa o son corresponsales, puede tardar un poquito más. Por lo tanto, hay cierto tiempo entre que deposito el dinero y está acreditado en la cuenta de la otra persona. También puede haber interfaces de política financiera o monetaria que también sirven como demora. Pero, ¿sí? Más allá de los riesgos que se corren, para ambas partes suelen ser las más usadas, porque son mucho más económicas. Y acá también ustedes van a encontrar en los tarifarios varias posibilidades que en caso de operaciones frecuentes y de clientes se pueden modificar esas tarifas. Vamos a ver una acá hay tachado. Me olvidé borrarlo antes de empezar esta clase. ¿Por qué esta secuencia? Lo común es que el importador pague, ¿sí? Y una vez que el exportador tiene el dinero, envíe la mercadería. Acá, ¿sí? Si ustedes ven las liñitas azules que están tachadas, también hay envío de documentación. No es lo más frecuente, ¿sí? Que el exportador cobre y entregue documentos a través de canal bancario. Lo más común es que se envíe a través de courier o correo privado, para no generar un costo adicional. Es decir, el importador me transfiere el dinero, una vez que está acreditado en mi cuenta, le envío la mercadería y por correo privado o courier le envío los documentos. Existe la posibilidad de hacer esta secuencia de documental a través de los bancos, ¿sí? Vuelvo a repetir, para aquellos mercados que podrían tener alguna posibilidad, algún conflicto, los correos, algún mercado un poco más difícil de acceder, o que el importador o exportador pongan como los bancos como referencias de domicilio y de gestión, ¿sí? Pero es sumarle un costo adicional a la operación, que la realidad es que suman dólares más impuestos en la mayoría de los países, ¿sí? Pero existe la posibilidad de hacer este envío de documentos a través del canal bancario. No es lo más común es esto, ¿sí? Envío la mercadería y envío los documentos por correo privado. Ahora bien, esta transferencia puede ser que pague todo el monto junto, puede ser que haga transferencias en diferentes montos, en diferentes momentos. Y vamos a trabajar mucho, ¿sí? Con esta idea de anticipado. Sí, no sé qué había tocado. Ahí está. Anticipado o diferido. ¿Anticipado o diferido a qué? En general, cuando hablamos de anticipado o diferido, en comercio exterior estamos hablando, la principal referencia es al embarque, a la fecha de embarque de la mercadería. Entonces, la orden de pago, la transferencia, puede ser anticipada o diferida al embarque, es decir, antes o después de que se realice el embarque.
Ahora, acá tenemos otras opciones más. ¿Y en qué cambia en realidad? Anticipada el embarque, ¿sí? Puede ser que tenga una fecha única, 10 días, 5 días, 15, 20, a la fecha de embarque. Y tenemos el concepto de anticipada la producción, pero en realidad es anticipada el embarque. Lo que cambia es el plazo. Porque cuando yo hago anticipada el embarque, usualmente lo que tomo en cuenta es que el pago se acredite antes de que la mercadería sea embarcada. Es decir, el exportador va a esperar estas 48, 72, ¿sí? 96 horas que se acredite el dinero y me lo envía. Cuando yo hago anticipada la producción, o sea, 50%, 60% y el 40% al embarque o a la vista, lo que va a suceder es que quizás tengo más de un mes de anticipo. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Por eso se lo pone anticipado la producción. Por otro lado, estoy además corriendo un riesgo mucho mayor, porque estoy anticipando capital, estoy financiando al exportador por una mercadería que no existe. Es decir, voy a correr todo el riesgo del proceso productivo. En el caso de diferido, el que corre el riesgo es el exportador, ¿sí? Porque va a cobrar o en uno o en varios pagos posteriores a que envió la mercadería. Es decir, todo el riesgo, cuando es diferido, sea en uno o en varios pagos, lo corre el exportador, ¿sí? Porque queda en el importador que ya recibió la mercadería la obligación de pagar, sin ningún otro respaldo documental que lo obligue, salvo la ética y la posibilidad de que la otra parte le inicie una acción legal. ¿Sí? Bien. A esto podríamos, vuelvo a decir, sumarle si podría existir el cheque, que en este momento no está habilitado, y en algún momento se aceptaron los pagarés, pero ahora tampoco, ahora solamente las letras de cambio, ¿sí? Estos serían básicamente los medios de pago, los instrumentos de pago más comunes, y dentro de cada uno de estos, que son casos estándar, tenemos una gran variedad de matices, ¿sí? Que van a depender de las políticas de los países y también de quiénes son los bancos y quiénes son los clientes de estos bancos. Vamos a financiamiento. Financiamiento, vamos a tener dos tipos de financiamiento. El financiamiento tradicional, donde va a haber una institución bancaria en el medio, y el financiamiento no tradicional, que hay otro tipo de instituciones u otro tipo de instrumentos que me van a permitir financiar. En el caso del financiamiento tradicional, la mayoría los vimos, así que vamos a hacer, los vimos en política promocional, así que vamos a hacer un repasito muy rápido. Los más habituales son prefinanciación, financiación y posfinanciación. El momento que define si es pre, fi o post es el embarque de la mercadería. Los más habituales, las líneas que existen en general son las de prefinanciación. Yo tengo una exportación pactada, por ejemplo, tengo una carta de crédito, tengo otro tipo de documento, pido un crédito de prefinanciación para hacer el proceso productivo, exportar, etc. Fíjense que yo necesito tener la exportación pactada o asegurada o algo que garantice que voy a exportar. La financiación en general tiene que ver con capital de trabajo para poder cumplir con la exportación. Los gastos vinculados a la exportación, el despachante de aduana, la logística aduanera, la gestión de documentos y certificados, ¿sí?
Y la posfinanciación, que es una línea que hace muchísimos años que no existe, una vez que yo exporté, con los documentos del cumplido, voy y me financio, obtengo un crédito para ampliar, para continuar el proceso productivo, para mejorarlo, para volver a exportar. Aunque no haya, ¿sí?, una exportación pactada. Esta sería la más interesante, ¿sí? Porque una vez que exporté y tengo la experiencia exportadora, vi dónde fallé, dónde necesitaría poder conseguir dinero a muy buena tasa para poder continuar. Los otros dos son los créditos a países y los créditos para promoción. Los créditos a países, recuerden, que eran créditos que otorgaba un país a los compradores residentes de otro país para que compren productos nacionales, de un sector en particular. Vamos a poner un ejemplo. El gobierno alemán financia a compradores argentinos para que importen maquinaria X, ¿sí?, desde Alemania, desde una ciudad o desde un sector. Entonces, el gobierno alemán, en realidad, lo que está haciendo es promocionando las exportaciones de un sector de la industria alemana, financiando a los importadores argentinos. Es un acuerdo entre países, el crédito se lo da un país al otro para financiar a estos compradores. Es muy buenas tasas, a muy buenos plazos. Y el crédito para promoción son los créditos que en general se dan, si bien a través de entidades bancarias, usualmente las oficiales, pero también a veces intervienen los privados, que son para participar en ferias, exposiciones, ¿sí? Usualmente no son grandes montos. Hay que ver ahora cuando se reactiven las ferias, cuando se reactiven las rondas comerciales, a ver cómo se reorganiza. Usualmente lo que suele pasar es que el monto que se entrega no incide tanto, si bien siempre es bienvenido, en el monto total que se necesita gastar, por ejemplo, para ser expositor en una feria internacional. Quizás para ir a una ronda de negocios, quizás para participar en una feria como comprador podrían servir. Y después tenemos los no tradicionales, ¿sí? Los no tradicionales son otras formas de financiar el comercio internacional, hay más, estos son algunos, en los cuales en general no interviene en forma directa una institución bancaria, aunque podría hacerlo. Es más, en muchos aparece, pero digamos que no es el crédito tradicional, ¿sí? No es el crédito que me entregan el dinero, podríamos decir. Factoring y forfaiting, vamos a ver el leasing. El fideicomiso no lo vamos a ver hoy, ustedes lo tienen, porque no es de uso frecuente. El fideicomiso se usa para grandes operaciones, muy grandes, porque tiene un costo muy elevado, también tiene una carga impositiva. El objetivo sería el siguiente. Hay un inversor argentino, otro uruguayo, paraguayo, brasileño. Vamos a construir una autopista en Chile. Entonces, para poder, por ejemplo, participar de la licitación o para poder radicarnos o radicarse a la empresa, lo que se arma es un fideicomiso en Chile, donde van a poner capital el inversor uruguayo, el inversor argentino, el inversor paraguayo, el inversor brasileño, ¿sí? Con ese capital que va a ser administrado, por ejemplo, por un administrador chileno, se obtienen los permisos de obra, se pagan los cánones que haya que pagar, se contrata personal, se compra materiales, es decir, se tiene ese capital, se lo va haciendo trabajar
para que no se devalúe, pero además sirve para tener disponibilidad. Se utiliza solamente en grandes obras y tiene beneficios impositivos, pero principalmente el objetivo es que esos capitales se encuentren radicados en el país donde se va a realizar la inversión o la operación, con el objetivo de obtener beneficios impositivos o quizás el permiso para operar, ¿sí? Este es el warrant, que lo vamos a ver, le falta la W. La CGR, la Sociedad de Garantías Recíprocas, también las vamos a ver a continuación. Y el intercambio compensado, lo vimos muchísimas veces, por eso tampoco le vamos a dedicar hoy tiempo. Recuerden que es el famoso trueque. Hay diferentes tipos, ¿sí? Puede ser entre empresas o entre países o avalados por un país. Es envío mercadería o recibo otra mercadería a cambio. Y acá el conflicto que teníamos es del cumplimiento de las partes, pero además del tema de valoración, ¿sí? ¿Cuáles son las cantidades? ¿Cuáles son la paridad? Y como no van a ingresar dólares, voy a sacar dólares para pagar, tiene que haber también un informe, ¿sí? Es probable de PCRA, en nuestro caso. Pero vamos a ver las más usadas. Cualquier cosa, por supuesto, están en el apunte, léanlas y si tienen dudas, las vemos, ¿sí? Factoring y forfaiting. Quizás muchos no las han escuchado, pero son muy usuales, sobre todo cuando el comercio exterior es muy fluido, sobre todo para exportadores chicos, ¿sí? Que necesitan hacerse del capital rápido. Las empresas de factor, como se las llama, no son otra cosa que financieras que me van a permitir descontar por una tasa, ¿sí? Los instrumentos de cobro, los medios de pago. Funciona como las financieras cuando voy o los bancos cuando voy a descontar un cheque. Yo llevo el cheque, lo endoso y me descuentan una comisión, una tasa, y me dan el monto, ¿sí? En vez de esperar al vencimiento, me hago de dinero, de liquidez antes. ¿Qué diferencia hay entre, muchas son las mismas empresas, hay empresas que son diferentes, que se dedican a una sola cosa? La operatoria de factoring es descontar todo tipo de documento, puede ser un cheque, un pagaré, así como puede ser una carta de crédito, una letra de cambio, menores a un año. El factoring a veces también trabaja con mercado local. Hubo documentos que fueron producto de una operación internacional, pero los conseguí en el mercado local. En cambio, el forfaiting es exclusivo de operaciones de comercio internacional a largo plazo, mayores a un año. Y en general también me piden aval bancario. ¿Qué tipo de operación? ¿Qué tipo de medios de pago? Cartas de crédito, letras principalmente, ¿sí? Principalmente lo que vamos a descontar son las letras. Tengo letras a 30, 60, 90, las uso en el factoring. Ahora, tengo letras a un año y medio, 2 años, 3 años, las puedo descontar en una empresa de factoring. Lo mismo que la carta de crédito. ¿Sí? Si tengo una carta de crédito, la puedo descontar en una empresa de factoring. ¿Sí? Esto me va a permitir, por supuesto, tener mayor liquidez, siempre y cuando la tasa sea conveniente. Las tasas van a depender del riesgo que corre la empresa, de quién sea el emisor del documento, quiénes son los avalistas, etcétera, etcétera. Va a haber un análisis de riesgo, ¿sí? Principalmente en el forfaiting. Leasing. La mayoría de ustedes seguramente
han escuchado o han trabajado con leasing. Nos pasan todos los años que en el mercado local hay muchas empresas que trabajan con leasing. Por ejemplo, con la flota de vehículos, con el tema de sistemas de impresión y copiado, etc. Es decir, se usa mucho para equipos, maquinarias que quedan obsoletos al poco tiempo, entonces, y que tienen un alto costo. Sí. Espero que me pareció un cartel extraño. Es un sistema que podríamos decir similar al alquiler, pero que tiene otra normativa atrás y que me permite tener beneficios impositivos. Nosotros vamos a ver dos grandes grupos, y son grupos, podríamos decir, organizados didácticamente, para que ustedes los entiendan. Hay matices, hay muchísimos matices, tantos como empresas y como operaciones, ¿sí? Porque va a depender de qué negociemos. Estos son básicamente los dos grandes grupos en que podríamos incluir al resto. Por un lado, el leasing operacional, donde el productor va a ser el que va a otorgar el leasing, por ejemplo, el que va a exportar el equipo, la máquina, el bien, y el importador es el que va a pagar este canon por tener el bien. ¿Qué ventajas tiene el que paga, el que adquiere el bien? No va a estar en sus bienes, en su capital, por lo tanto, si es un privado, por ejemplo, bienes personales en la Argentina no le correspondería, pero además el pago del canon es un gasto y por lo tanto podría tener algún beneficio en impuesto a las ganancias. En este caso, ¿quién se ocupa de la reparación, de los gastos de mantenimiento, de la garantía? El productor, ¿sí? El leasing en comercio exterior, sobre todo operacional, se usa muchísimo para grandes equipos, maquinaria que la voy a usar durante un tiempo, una grúa, una pluma, una cosechadora, es decir, equipos que solo voy a usar un tiempo determinado y después, ¿sí? Por el costo o por la obsolescencia, prefiero cambiarlo o ya no lo voy a usar más, lo devuelvo. El caso del leasing financiero, la diferencia es que con quien voy a hacer el contrato de leasing es con una empresa financiera, que puede ser un banco. Y va a ser esta entidad financiera la que va a adquirir el bien, lo va a importar y me lo va a dar en leasing. Usualmente los leasings financieros tienen opción a compra, ¿sí? Con un valor remanente después de un plazo determinado. ¿Por qué? Porque a la empresa financiera no le interesa ese bien, ¿sí? Hay que ver en qué condiciones se dan esta opción a compra, los montos. Muchas veces esta opción a compra puede ser reemplazada por el cambio del bien, ¿sí? Etcétera. Pero vuelvo a repetir, sobre todo el leasing operacional es bastante común y en grandes operaciones donde se usan equipos muy, muy importantes, de muy alto costo y obsolescencia rápida. El warrant. Quizás ustedes no lo han escuchado, pero el warrant como instrumento de crédito es un instrumento muy antiguo, que es muy propio del sector agroexportador, ¿sí? Donde existen en realidad depósitos que se llaman guarranteras, donde se ponen, por ejemplo, se ponían granos, antes eran silos, lana en crudo, se depositaban por un tiempo y se otorga el documento que se llama warrant. Este documento lo que acredita es que esta mercadería está por cierto determinado tiempo depositada y me va a servir para financiarme, ¿sí? Para obtener crédito. Es un financiamiento a corto plazo
y se pueden obtener tasas muy interesantes porque si no pago es fácil de ejecutar. Voy, retiro la mercadería y la vendo, ¿sí? Suele utilizarse para productos en contraestación, que se exportan en contraestación. Entonces, en vez de tenerlo depositado, lo que puedo hacer es financiarme con esta mercadería. Tienen que ser productos que no tengan obsolescencia, que no sean perecederos, que sean fáciles de conservar. También se usa ahora con los silobolsas, que se los pone como garantía. Y vuelvo a repetir, si bien es un instrumento muy antiguo, no se suele conocer más que en el sector agroexportador, ¿sí? Que es mucho más común y se usa para las cosechas. Cuando no es el precio el que estamos esperando, se lo pone para no tenerlo, es decir, que sea producto muerto, ¿no? Se lo pone a trabajar de esta manera. Pero podría ser, por ejemplo, si fabrico heladeras, cocinas, suéteres, abrigos, lo que sea, cualquier tipo de producto que pueda ser depositado y que no pierda sus características, podría utilizarlo para obtener financiación. Lo deposito, me dan este documento que se llama warrant y ese es lo que uso de garantía para obtener dinero. ¿Dudas? Y el último que vamos a ver hoy es la Sociedad de Garantía Recíproca o SGR. Es un sistema que la verdad que es súper interesante. En otros países ha funcionado con otros nombres, por ejemplo, las empresas Ángeles, las empresas Vigía, donde son grandes empresas que asesoran a empresas más chicas y sirven de garantía. ¿Cómo funciona acá? Acá usualmente hay un banco detrás que va a ser la entidad financiera de referencia, ¿sí? En su momento, la mayoría de los bancos nacionales y privados tenían diferentes SGR en diferentes rubros. Las que conozco que continúan son del Banco Provincia principalmente y creo que Banco Nación también vinculadas al agro, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué son las que continuaron vigentes. ¿Cómo funciona? La constitución de la SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca, tiene dos tipos de socios. Las grandes empresas que compran cuotas partes y obtienen por esta participación, además de beneficios financieros, beneficios impositivos, que son las que van a aportar capital, van a asesorar a las otras empresas y además van a hacer sus garantías, ¿sí? Y después tenemos las empresas chicas o medianas que van a comprar cuotas y van a ser los socios y a partir de hacerse socio van a recibir ayuda o asesoramiento técnico, económico, financiero y van a poder usar a la SGR como una garantía, por ejemplo, para sacar una carta de crédito. Es decir, la garantía se la da a la SGR en caso de incumplimiento, ¿sí? La SGR va a ser quien responda. Ahora bien, para ingresar a la SGR, yo puedo simplemente comprar cuotas y estar ahí como una inversión, pero si yo quiero participar como empresa a la cual van a asesorar, a la cual van a ayudar y a la cual me van a dar ayuda financiera o garantía, tengo que presentar mi empresa, mi proyecto productivo, mis balances, ¿sí? Y lamentablemente en nuestro país, con las malas experiencias que ha habido de empresas grandes que con información confidencial o formación importante, han absorbido o han hecho quebrar empresas más chicas, ha generado cierta desconfianza, ¿sí? Es por eso que a largo plazo no funcionó.
Pasa, por eso es que los sectores de agroexportadores sí funcionan, o del agro. ¿Por qué? Porque las condiciones para criar ganado, ¿sí? Para reproducir ganado, de, por ejemplo, inseminación artificial, o las condiciones en las que puedo tener un tambo, o las condiciones para sembrar o producir soja o aceite de soja o aceite de girasol, o producir trigo, maíz, girasol, son básicamente estándar, ¿sí? Puedo tener alguna mini técnica, algo familiar, pero la realidad es que los alimentos, las vacunas, los procesos, en el caso de las semillas, los fertilizantes, la mayoría son estándar. Puedo cambiar de marca, ¿sí? Pero además por las certificaciones que hay, las obligaciones que hay, no hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué me puede perjudicar? Que yo exponga que uso tal semilla o tal fertilizante, o que utilice tal sistema de inseminación en lugar de otro, o que use tales válvulas para ordeñado que otras, ¿sí? En cambio, para las industrias, donde el proceso productivo, donde el valor agregado en cuanto a procesos, a diseños, a desarrollos, son importantes, muchas pymes, y vuelvo a repetir, por las malas experiencias que ha habido y por la forma de vincularse de las empresas grandes a las chicas, le da cierta desconfianza y suelen no acceder a esta situación, ¿sí? Simplemente imagínense una pyme que produce yogures o productos orgánicos del sector lácteo, que vaya a una SGR y que uno de los socios principales sea Mastellone, ¿sí? Con la experiencia que hay con Mastellone. Probablemente, así como fue con su carpetita al banco, dé la vuelta y vaya a buscar financiamiento de alguna otra manera, intentando proteger, porque ya igual sabe lo que se le viene, con quién va a tener que luchar, pero por lo menos intentará conservar sus procesos y secretos por un tiempo más cuidados. Pero ese es el gran problema de las SGR en nuestro país, ¿sí? En su momento, la mayoría de los bancos privados tenían SGRs. Incluso los bancos privados tenían condiciones bastante favorables para después los socios minoritarios o los socios pequeños, que eran aquellos que iban a recibir financiamiento, principalmente para exportación. El objetivo, piensen que más allá de financiarse en el mercado local, el objetivo es tener capital de trabajo y poder financiar las exportaciones, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente las que están trabajando muy bien son del sector, vuelvo a repetir, público y agroexportador. Bien, con esto estaríamos terminando este pantallazo de medios de pago y financiamiento, ¿sí? Vuelvo a repetir para aquellos que entraron más tarde, ustedes en el apunte tienen algunos más, la explicación es más amplia, la idea es que vayan mirando, ¿sí? Que vayan viendo, que si hay algo que no quedó claro o algo que les genera dudas o le hace ruido, que lo traigan a las consultas a la clase. Nos queda de este módulo la parte de comercialización, ¿sí? Que la vamos a ver la clase que viene. Y después vamos, el último módulo, a intentar hacerlo también así cortito, porque tiene toda la parte de historia, de relaciones internacionales
y también la parte de balanza de pagos. Así que bueno, vamos a ver cómo lo armamos para que no sea tan largo virtual, que como les decía al comienzo, ya sabemos que a esta altura tantas horas en la pantalla se les hace tedioso, ¿sí? Bien, para los que entraron más tarde, les comento que Ezequiel, cuando estaba por empezar la clase, recién se había vacunado, ¿sí? Tenía el turno justo en el otro curso, así que no se sentía muy bien, por eso es que hoy no está. Para aquellos que entraron último, también les comento que él estuvo enviando correos el fin de semana y también recibiendo trabajos, así que si no les contestó hoy, no se preocupen, ¿sí? Que les va a contestar en la semana. Si hay dudas sobre correcciones, algunas si quieren me las pueden hacer a mí, y si no, se los plantean a él por mail, o si quieren, ¿sí? Si es algo que como que va y viene, le dicen, Ezequiel, podemos ver esto la semana que viene y ya también les guardamos el espacio. ¿Algún comentario, alguna duda? Entonces vamos a dar por finalizada la clase. Les deseo muy buena semana. Mañana, a pesar de que en la Regional Buenos Aires hay clase, aquellos que no cursan y que puedan disfrutar del día del estudiante, pásenla lindo, cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Muy buena semana. Gracias, profe. Buena semana. Igualmente, profe, buenas noches.